gusto, amigos, poderlos saludar a través de este espacio de la radio amiga. Y por estos días hemos sentido una especie de gritillo liberal, o supuestamente liberal, que hay que luchar y procrear la libertad en su máxima expresión. Y es un concepto muy bonito de decir. Pero curiosamente, parte de la gente que se dice de credo liberal, también cuando se hacen aportes o críticas o puntos de vista, tratan de editorializar, que dejen gobernar, que no digan nada, que ahora hay que hacer. Parecen liberales de pacotilla. Por un lado dices un concepto plausible, por el otro lado lo niegas. Tal vez, son parte de una forma de pensar que en el fondo ni por asomo es liberal. Amigos, con esta introducción quiero señalar que parecería que mucha gente informada de todas partes, de la política, por supuesto, de la economía, de la dirigencia sindical, todos seguramente con buena intención, no miden, o miden con una especie de esperancilla la hondura de la tragedia que está viviendo el mundo en el cual vivimos y las consecuencias. Tal vez todas las generaciones vivas nunca han visto algo parecido. Habría que remontarse a la Segunda Guerra Mundial. Hay más en este mundo, más de 3.000 millones, óigase bien, 3.000 millones de gente con los brazos esperando en distintas formas de cuarentena. Es prácticamente el 60-70% de la capacidad activa laboral del mundo. Hoy estamos en el medio de una amenaza terrible, pero todavía estamos lejos de poder medir y sentir las duras consecuencias que va a tener en la economía del mundo y por lo tanto en nosotros. Sobran analistas por ahí que pronostican que va a ser una crisis peor a la de 1930, que están gritando que el mundo entra en recesión. Porque además de la crisis que ha desatado este virus, que ha entrado como un verdadero elefante en un bazar, rompiendo todos los programas, todas las propuestas, todos los cálculos, desde los que hacen los estados, los ministros de economía, a lo que hacen los empresarios, a lo que hace cualquier mujer, cualquier hombre, al frente de una familia. Porque además, como telón de fondo, hay algo que lo disimulamos. El nivel de deuda acumulado en el mundo entero, óigase bien, está determinando que un niño que todavía no abrió los ojos
cuando viene en la vida, carga con una deuda de $25.000. Esto surge de promediar a nivel de la población mundial la sumatoria del conjunto de deudas privadas, de los estados, de las empresas, de la política de bono, etcétera. Hay un endeudamiento feroz, porque esa es una consecuencia, entre muchas otras, de esta etapa del capitalismo consumista, que necesita incentivar de toda forma posible un consumo. No es una civilización de ahorro, es una civilización de deuda. Y naturalmente nos ha golpeado esta crisis, con ese telón de fondo de lo que pasa en el mundo, donde se va a resentir el mercado mundial. Porque tanta gente parada es economía que se pierde, valor que se pierde. Y seguramente el comercio mundial va a bajar. Y los estados van a recaudar menos en el momento que tienen más gastos. La caída de la economía va a determinar inequívocamente que la recaudación baja. En fin. Por eso, en estos días, han surgido lógicamente una cantidad de propuestas de socorro, de ayuda, todas, la mayoría muy dignas, y nos sentimos representadas, algunos reclamos del PCNT. Apenas hablamos de la gente que vive haciendo trabajos de cuenta propista, por lo tanto, sin ningún tipo de garantía, ni de socorro, ni seguro de paro, ni nada por el estilo, que son muchas. Apenas. Pero claro, los reclamos sobran. El propio gobierno nos acaba de confesar que más o menos lo que ha comprometido anda por $400 millones, y esta farra recién empezó. Y son gastos sin retorno, y gastos que hay que hacerlo. Nuestra preocupación no era reclamar, porque reclamos sobran, sino de dónde se saca, cómo se saca, y las consecuencias que pueden tener las distintas variables para lo que viene. Y esto es lo más difícil de ver. Ha surgido, por el peso de los problemas, una honda actitud caritativa en mucha gente. Los barrios más humildes florecen ollas populares, tratan de ayudar, de compartir, de hacer lo que pueden, y hay que agradecerlo. Muchísimas empresas hacen donaciones, y hay que agradecerlo. Es una actitud que está golpeando, pero por favor, esto es grandioso desde el punto de vista humano y desde el punto de vista práctico. Pero no nos autoengañemos, que van a pasar los días, las semanas y los meses. Esto no se remienda con caridad. Esto necesita precisamente el amargo camino de decisiones de carácter político que nos obliga
que los que medianamente tienen un ingreso acomodado colaboren, sin pedir mucho por cabeza, pero pidiéndole un poco a todas las cabezas que pueden, a todas. ¿Por qué? Porque de lo contrario las otras variables van a determinar inequívocamente que a la larga el costo que tiene el transcurso y la lucha de esta enfermedad, más lo que viene después, el sogazo a la economía, lo va a terminar pagando la masa de asalariados más humilde, los que están entre la franja de 20 y 40 mil pesos, a lo sumo, y lo van a pagar desocupados y etcétera. Y no es justo. Si este es un drama de todos, y hablamos de solidaridad, es lo lógico que los hombros más fuertes pongan algo, todos. ¿Por qué? Porque para enfrentar estos gastos inevitables, y que hay que hacerlo, y multiplicarlo, el gobierno tiene 4 caminos y combinación de esos caminos para tener esos recursos. El primer camino que anda flotando, y es obvio, es jugar a la inflación, ajustando los salarios por abajo, bastante por abajo de la inflación. Ya antes que se desatara esta crisis por la movida del dólar, probablemente el promedio de los salarios y de las pensiones y jubilaciones perdió el 10-12% de poder adquisitivo. Otro camino que tiene, consumir reservas. Pero esto por un lado tiene límites, pero no solo que tiene límites, puede desembocar de crear una ecuación de deuda y disponibilidad efectiva que nos acogote y nos obligue a pagar intereses cada vez más altos. ¿Por qué? Porque la crisis va a hacer caer a la economía y por lo tanto va a caer la recaudación del Estado. La recaudación del Estado tiende a caer porque cae la economía, pero le cae en el momento que el Estado tiene que gastar más, porque tiene que hacer frente a esta contingencia que nos cayó del cielo o del infierno. La otra variable, endeudarse más. Pero endeudarse solo para cubrir el gasto. Y esto sería penoso. Porque no decimos que no haya que endeudarse, pero la lucha inteligente sería endeudarse para ayudar y rescatar al mundo de la economía y del trabajo cuando amaine esta peste. Va a haber multitud de empresas flojas, prácticamente al borde de la quiebra, que para arrancar van a necesitar crédito hablando con bajos intereses en mediano plazo. Y eso solo lo puede hacer el Estado. Para eso tal vez haya que endeudarse. Pero en alguna medida, si es para restañar la economía generará medios después para solventar la herida financiera. Pero todos estos caminos tienen la peculiaridad que en el fondo van a recaer sobre el poder adquisitivo del salario. Por esto, nuestra preocupación en estos días no significa en qué hay que gastar,
sobran reclamos, están a la vista. Los movimientos sociales los están haciendo. La iniciativa del propio gobierno es consciente, lo está intentando hacer. Se precisa mucho más, claro que se precisa mucho más. Pero hay que plantearse paralelamente el amargo camino de dónde se saca, cómo se saca y cómo nos perjudica menos a los sectores más humildes en el mediano plazo. Es por esto que planteé que tendría que haber una forma, una gigantesca vaca que incluya a todos. No hablé de salario, hablo de ingreso. Claro que mucha gente tiene ingresos por el salario, pero hay otra forma de ingreso. Toda esa clase media acomodada o hacia arriba tiene que contribuir, tiene que poner algo, no mucho para castigarla, pero sí a muchos, a todos. Esta es una causa global. No se le puede pedir sacrificio a los pobres, a los que están relativamente bien, que amainen un poco en sus gastos y le den un respiro a la nación, que en este caso sería darle recursos al Estado para que el Estado pueda seguir adelante con esta campaña y redistribuir. Y que ese costo no se transforme en más endeudamiento, porque el endeudamiento lo precisamos, sí, pero a posterior, para reflotar la economía, para ayudar, para que los trabajadores tengan oportunidades de trabajo, con un sistema empresarial que va a estar en gran medida destrozado. Me sorprendió que una de las empresas más grandes de la Argentina, ayer estuviera despidiendo a 1.500 y pico de trabajadores. Cosas de estas vamos a ver a patadas por todas partes. Esto es lo que se viene. Necesitamos un Estado activo que tenga recursos para solventar el esfuerzo que hay que hacer. Naturalmente, que uno, cuando reclama ayudas para esto y el otro, puede tener enormes razones, pero hay que ubicarse ficticiamente ante los problemas de dónde se saca para gastar y cuál es el camino más inteligente para eso. Y no veo otro camino que la solidaridad interna de los brazos fuertes, de los lomos fuertes, un poquito, todos. Porque es cierto que el sector privado, cuando las papas queman, es el que pone desocupado, crisis, etcétera. Pero no es menos cierto que en la cabeza de los sectores privados existen vastísimos sectores que les va bien, que tienen ingresos importantes y algo pueden aportar. No quiero nombrar quiénes, pero cualquiera que piense un poco se da cuenta. Y mientras tanto agradecer ese esfuerzo que están haciendo desde los que levantan ollas populares por aquí y por allá, a las empresas que están aportando. Pero dimensionemos la cosa de los posibles. Esto es largo, necesita un largo esfuerzo. El sector arrocero por ejemplo, que ha pasado por una crisis grave, una crisis de precios mundiales, una dificultad de venta enorme, que le ha creado relaciones de precio y de costo difíciles. No la ha pasado para nada bien en los últimos 3 años. Ha donado 30.000 kilos de arroz y tal vez done más. Y hay que aplaudirlo y darle un abrazo.
a esos compatriotas. Pero convengamos, los uruguayos casi no consumimos arroz, mientras que un brasilero promedio consume 45 kilos, más o menos. Un uruguayo promedio consume 12, 13 kilos. Sin embargo, somos pocos consumidores de arroz, pero multiplique 12 kilos por 3 millones y pico de personas y le va a dar una cifra escalofriante. La globalidad de la economía y de los problemas que se nos vienen encima nos obliga a mirar fuentes de recursos que están desparramadas en el sistema empresarial, en la cabeza de las empresas, en el mundo profesional, etcétera. Es la hora de la solidaridad, porque de lo contrario el costo será enorme. No quisiera que la masa enorme de trabajadores más humildes, directa o indirectamente, termine solventando esta desgracia que nos ha caído encima.